Hola, mi nombre es Carlos Bedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Las extorsiones y en general la inseguridad ciudadana está llegando a niveles no vistos en el pasado reciente del Perú. En ciudades como Trujillo y Lima, por ejemplo, se están pidiendo cupos incluso a los domicilios, a las viviendas, o sea, a las personas no con negocios, sino por vivir en sus casas. Eso está pasando. Y acá en el Perú, en Lima, en distritos como Ate, por ejemplo. Esto ha generado hace unos días un paro nacional del transporte público, donde los diversos gremios de transportistas han recibido el apoyo total de la población, incluso hasta de gremios empresariales, porque su demanda es muy simple: no nos maten, defiéndannos, ¿no? Ante la ola de extorsiones contra las más importantes empresas de transporte de buses en la capital, el Anconero, los chinos, etcétera, ¿no? Que ya han cobrado la vida de choferes y que están destruyendo activos y buses de las empresas. La respuesta del gobierno ha sido una propuesta de tipificar el delito de terrorismo urbano, ¿no? Una medida más efectista que efectiva y que ha sido criticada por diversos especialistas en la materia, que señalan que el problema de fondo es que no hay una visión, no hay un plan, no hay una manera no hay un liderazgo político para enfrentar este problema. Peor todavía, es que además de que no hay una visión de seguridad y por tanto los estados de emergencia, que ya se han puesto 14 en Lima, no funcionan, están los militares ahí que no saben qué hacer. Peor que eso es la actitud que ha tenido el Congreso de la República con un conjunto de normas que el procurador Antonio Ugaz, ha señalado que el Congreso es el brazo armado del crimen. Bueno, que se refiere al brazo jurídico, ¿no?, del crimen, porque dificulta la acción de la justicia frente a la extorsión y otros delitos. Eso vamos a ver ahora, vamos a detallar nuevamente. Y al parecer, pues el crimen organizado está bien representado en el Parlamento, lo cual eleva el problema a otro estadio, ¿no? No es un problema simplemente de qué hace el Ministerio del Interior, sino es cómo las instituciones, como el Congreso, el Ministerio del Interior, están completamente capturadas por el poder mafioso. Para hablar de este tema, nos acompaña el abogado Antonio Maldonado, que ha sido procurador anticorrupción de la República. También ha tenido bastantes experiencias sobre el tema anticorrupción en países de América Central y es un entendido en la materia, por lo tanto, una voz autorizada para analizar este problema, sobre todo desde el punto de vista legal y la estructura jurídica del Perú. Bienvenido, doctor Maldonado. Un placer que esté aquí nuevamente con nosotros. Buenas tardes. Agradezco muy sinceramente su amable invitación. Bien, comencemos por esta maraña legal y la famosa ley pro crimen organizado, ¿no? Se señala ya ampliamente, es de conocimiento del público en general, que el Congreso ha aprobado normas para dificultar los allanamientos. La extorsión ya no es parte de crimen organizado. Por favor, ¿nos podría usted detallar un poquito qué se ha modificado, por qué sí es algo pro crimen organizado y qué daño está haciendo? Bueno, nos estamos refiriendo de manera específica a la Ley 32.108, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de agosto del presente. Bueno, esta ley tiene varios problemas. En primer lugar, es una ley que fue hecha sin ningún proceso participativo de ninguna naturaleza. Se le ocurrió al congresista que representa a Perú Libre, hermano del prófugo, el señor Cerrón, proponer esta, entre comillas, reforma, que en realidad es una contrarreforma legislativa, el año 2023 y sorprendentemente avanzó hasta tener un dictamen favorable, etcétera. Entre los varios problemas que tiene, además del que ya he señalado, y quisiera tal vez cerrar esta parte de la participación. Por ejemplo, el Perú en este momento, que recepcionó el concepto y el compromiso, además de luchar contra el crimen organizado, a partir de su adhesión a la Convención de Palermo, así denominada, la convención que fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 2000, me refiero a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
el Perú incorporó una serie de reformas, aunque algunas imperfectas, digamos, no desvirtuaban el estándar internacional aprobado en esa fecha. Y desde entonces al presente, estamos hablando, ahí contando 24 años, y si sumamos las experiencias previas en esta materia en el Perú, me refiero a las prácticas y lecciones aprendidas en la lucha contra la criminalidad organizada, vemos que hay un camino institucional recorrido, particularmente reflejado en las sentencias, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, la que además ha tenido varias intervenciones tratando de interpretar lo que el legislador quiso decir con la adopción del artículo 317 del Código Penal y sus modificatorias. En particular, resalta un acuerdo plenario de la Corte Suprema del año 2008, donde uno de los más destacados integrantes de esa Corte y además uno de los más destacados y especialistas en la materia, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, aportaron una serie de elementos. Bueno, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el doctor Víctor Prado Saldarriaga, reitero, magistrado de la Corte Suprema, y reitero, un especialista, tal vez el más importante de la República, menos, por ejemplo, fiscales como el fiscal Chávez Cotrina y las fiscalías de lucha contra el crimen organizado del Ministerio Público, y tampoco la sociedad civil fueron convocadas, invitadas a dar una opinión. Esta ley fue hecha literalmente entre gallos y medianoche. Se le ocurrió a este señor Cerrón, hermano del prófugo, por supuesto mirando no la necesidad de corregir un problema normativo existente, no la necesidad de enfrentar una dificultad de carácter legislativo que había que subsanar, sino realmente la única necesidad era cubrir de protección, llenar de protección su espacio partidario, cuando partidos como él, Perú Libre, y otros partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Avanza País, en fin, están seriamente cuestionados y muchos de ellos investigados por precisamente crimen organizado o criminalidad organizada. Entonces, el proceso participativo fue muy cuestionable. En segundo lugar, la ley, una vez aprobada, redujo el estándar internacional respecto de lo que se entiende por criminalidad organizada o crimen organizado. Por ejemplo, en lo que se refiere a las conductas que constituyen, según el artículo 317 original, que luego mereció una reforma que se tradujo en el artículo 317b, que creó la figura de la banda criminal. Bueno, según el artículo 317, hay 4 conductas que caracterizaban al delito de crimen organizado, y una de ellas era promover. En la reforma actual ya no se considera que promover una organización criminal es una conducta que pueda o que deba ser investigada y sancionada por el Estado. En segundo lugar, la ley reduce el estándar internacional adoptado por consenso, y ahí están los trabajos preparatorios de la Convención de Palermo del año 2000, sobre el mínimo de años de sanción penal que debe contener los delitos que deben ser investigados a partir de la figura de delincuencia organizada, que es de 4 años en adelante. La ley estableció, la reforma, la contrarreforma a la que nos referimos, promovida por este señor Valdemar Cerrón, estableció el estándar de 6 años en adelante. Luego, esta ley, esta cuestionada ley, tiene una serie de definiciones sumamente extrañas, que realmente son de muy difícil comprensión. Agrega conceptos empresariales que no se entienden, que no se sabe qué hacen ahí, y en fin. Pero, por supuesto, uno de los más cuestionables y que más ha llamado la atención, porque se ha visto en la práctica cómo colisiona e impide la acción efectiva del Ministerio Público de la Policía Nacional del Perú, es esta reforma al tema del allanamiento, en virtud del cual se dispone pues que debe estar presente en la diligencia de allanamiento, que es un instrumento fundamental en la lucha contra el crimen, contra la delincuencia,
debe estar presente el abogado del allanado, ¿no? Ya hemos visto operativamente cómo esto complica de manera muy, muy grave y limita y cercena de eficacia la acción de investigación del Ministerio Público. Estos son algunos de los aspectos, pero en realidad lo que todo esto refleja, y volviendo a la pregunta que usted, o a la introducción del tema que usted hacía, a partir de la valoración que ha hecho mi colega y predecesor en el cargo, el doctor Ugaz, yo coincido en el sentido de que, en efecto, ya no se puede decir que el Congreso está cometiendo errores en el momento de legislar. Ya hay varias propuestas legislativas o leyes incluso aprobadas que demuestran que ya no se trata de un patrón de conductas caracterizado por la negligencia, además negligencia inaceptable, dado la enorme cantidad de dinero que ganan los congresistas y la cantidad de asesores que tienen. Esa tesis se cae de por sí. Sino que se trata de una voluntad dolosa de generar leyes contrarias al Estado de Derecho y a la democracia. Entonces ya estamos hablando de algo que nos llama la atención, ya no en el plano de lo que sería la negligencia al momento de legislar o la imprudencia o la falta de cuidado, sino que estamos hablando de qué puede ser esto. Y realmente lo que puede ser, y lo único que puede explicar esta situación, es que, tal como han citado diferentes autores y especialistas que han analizado el tema de la criminalidad organizada, estamos en el Perú en este momento en lo que se conoce como la etapa simbiótica, o sea, la relación entre el crimen organizado y los actores políticos o empresariales. Y esta relación se traduce en lo que se conoce, lo que los autores, diferentes autores como Daniel Sansón-Rubert, Lubscha, han definido como cúspide evolutiva del poder criminal. Es decir, una situación en la cual hay una gran intensidad de relación entre el crimen organizado y actores políticos, en este caso en el Congreso. Entonces estamos, en resumen, en una situación en la cual hay un Congreso que está actuando al margen de la ley. No me refiero a la ley en el sentido estricto de la palabra, sino en el concepto amplio. La ley en lo que comprende al derecho internacional de los derechos humanos expresado en los tratados y convenciones que ha suscrito y ratificado el Perú. Lo mismo en materia de lucha contra la corrupción, la norma constitucional que la cambian cuando les da la gana y sin incapacidad y autoridad alguna, y por supuesto leyes de inferior jerarquía. Y esta situación está ocurriendo con la participación dolosa también del gobierno de la señora Boluarte y de sus ministros. De tal manera que ese es el escenario, es un escenario muy grave que solo puede agravarse, valga la redundancia, puede complicarse aún más y que nos debe llamar a la pregunta de qué hacemos frente a ello, qué hace la ciudadanía decente y honesta frente a esta situación. Sí, muy interesante, porque acá estamos mezclando, o por lo menos estamos visibilizando la articulación entre las mafias y el poder político cívico corrupto, ¿no? Entre el poder mafioso y el poder cívico corrupto, porque o corrompido. ¿Por qué? Porque no solamente, pues, como se señalaba, esta ley pro delincuente, pro crimen, esta famosa ley de agosto pasado, que inmediatamente ahí se disparó las extorsiones en las empresas de transporte, no solamente ha sido propuesta por él, ha sido aprobada por un conjunto de congresistas de determinadas bancadas, ¿no? Sobre todo de estos grupos o clanes familiares que tienen partido político, caso Cerrón, Luna, Fujimori y también es Luna, Fujimori, y Acuña, ¿no? Sino que también no ha sido observado por el gobierno, que ha permitido la ley. La respuesta del gobierno no es pedir la derogatoria de esta ley, sino mandar un fuego artificial de una especie de terrorismo urbano, y todo el mundo dice, bueno, también habrá terrorismo rural, aeronáutico, no sé, bastante, digamos, efectista, no efectivo, y un ministro del Interior que tiene todo su derecho, es un abogado de defender policías, a malos elementos de la policía como su carrera profesional, pero no es la persona más idónea para estar en ese cargo. Entonces, yo quiero retomar lo que señala la filósofa española Celia Amorós en su texto Violencia Patriarcal
en la era de la globalización, cuando señala que las relaciones entre el poder de los mafiosos, que ella le llama el poder despótico de los mafiosos, y el poder cívico corrompido, consiste, ella dice, en una doble operación que cierra una pinza de impunidad. El poder mafioso, las mafias, se impone al poder cívico corrupto y lo adopta, ¿no? Y le dice, dado que eres como yo, mandarás conmigo. Le da beneficios materiales y le da protección. Y por su parte, este poder cívico corrupto que ahora se expresa en el Congreso y en el gobierno, reconoce a ese poder mafioso y le otorga el blindaje legal, ¿no? Y esto es lo que permite entender, o sea, no hay otra forma de entender que tengamos una ley pro crimen organizado, que no, que como usted ha explicado, reduce los estándares, que no es participativo, no observa las consultas de los expertos, sino que está en esta otra lógica, ¿no? De la articulación del poder mafioso y el poder cívico corrompido. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿cómo se sale de esto? ¿No? ¿Cómo podemos recuperar ese espacio cívico, por lo menos para no estar ahogados en esta ola de delincuencia que está llegando a casi más partes del país? Sí, creo que es muy importante detenernos un poco en tratar de entender qué es lo que está pasando. Y nuevamente, bajo la concepción de la especialista que usted cita, como bajo los conceptos de Sansoper y Lupsa que he citado, y de otros especialistas, por supuesto, hay que reconocer que estamos frente a un fenómeno que entre sus diversas características de la interacción de la criminalidad o del crimen organizado y la sociedad, nos da como hecho ya, me parece real y existente, y que se está dando en la realidad como un dato de la realidad, es que estamos frente a una situación de cooptación o de sustitución del Estado. Este es un proceso al cual no hemos llegado con facilidad. Este es un proceso que ha venido dándose con diferentes ribetes e intensidades, en particular desde que recuperamos la democracia a finales del año 2000. Y gracias a la traición de los presidentes, con alguna excepción, por supuesto, con dos excepciones yo diría, pero lo demás me parece que caen en la regla de la traición de los presidentes a la democracia, este fenómeno se ha ido acentuando. Por supuesto que hay actores que han sido mucho más activos que otros en este propósito de construir una interacción entre el crimen organizado y los actores políticos. Y me refiero específicamente a la señora Fujimori, Keiko Fujimori, y a Fuerza Popular. Hoy, a raíz del caso de este señor Hurtado, va saliendo poco a poco cómo también hay una relación entre este personaje estrambótico y un personaje que creo incluso hoy día es alcalde de Cajamarca, si mal no recuerdo, pero que fue congresista por Fuerza Popular y fue protegido por la señora Fujimori. Juan Ramírez. Así es, exactamente. Entonces, estamos ante este fenómeno de cooptación o sustitución del Estado. Es un fenómeno que incluso tiene algunos procesos judiciales en marcha. Por ejemplo, hay uno contra este señor Luna por nada menos cooptar la OMPE. Y por supuesto está el proceso que nosotros conocemos, que se lleva a cabo contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori, ahora en curso, bajo intenso ataque por parte de ciertos sectores que, por supuesto, tratan de detener que este proceso penal llegue a sentencia y menos a sentencia condenatoria. Entonces, en este fenómeno que estamos refiriendo, pues creo que debemos apoyarnos en los estudios que han hecho, por ejemplo, Joaquín Villalobos, que fue un ex militante del FML en El Salvador y que luego se fue a México y es uno de los más destacados especialistas en seguridad ciudadana, y también en los trabajos que hizo a propósito particularmente de Honduras, pero por su extraño parecido al Perú, son muy pertinentes, Sara Chayes, ¿no?
sobre la corrupción como organización dedicada a la captura del Estado, ¿no? Como dinámica que captura el Estado para su provecho. Entonces, la pregunta de, una vez entendido este problema, digamos en sus líneas generales, de qué hacer es muy difícil de responder. Y mucho más difícil de saber en cuánto tiempo podemos salir de esta situación. Hace poco, Inside Crime ha publicado un informe muy interesante sobre la situación de un municipio en el Ecuador, Durán, capturado por 3 grupos de organizaciones criminales, que demuestra el fracaso de la política del presidente Noboa en el Ecuador. Una política, por supuesto, llena de, al igual que ahora con lo de terrorismo urbano, llena de un lenguaje que desea generar impresión, un lenguaje Fuegos artificiales, digamos. Fuegos artificiales es un lenguaje que pretende ser cautivador, pero que es un lenguaje absolutamente falaz. De caracterizar la situación de crimen, del avance de la criminalidad organizada y la delincuencia en el Ecuador como situación de conflicto armado no internacional es simplemente la consecuencia de cuando llega un empresario que no sabe absolutamente nada excepto hacer dinero y trata de resolver los problemas de su país con la más absoluta ignorancia e irresponsabilidad. Igual acá, con el tema de estos fuegos, como usted dice, fuegos artificiales del terrorismo urbano y otras connotaciones de esta naturaleza. Pero acá la gran pregunta es, y es la gran pregunta que me hago, es ¿cuál es el papel de los partidos políticos de la oposición? ¿Y cuál es el papel de los líderes de esos partidos? Y yo no veo ningún papel. Hablamos usted y yo, hablan otras personas, hay pronunciamientos de los gremios indignados, pero los grandes líderes históricos de la oposición absolutamente callados. En la izquierda y en lo que no es propiamente izquierda, sino el centro, no hay nadie que diga una sola palabra. Y esto me parece muy grave. No me parece grave, es decir, es grave, por supuesto, lo que está pasando, pero de igual gravedad es que los partidos que están pensando solamente en el 26 no opinen. Estamos en una situación de indefensión política. Mire, yo creo que más que eso, yo creo que estamos en una situación en la que los partidos de los cuales se espera oposición y que con tantas ansias quieren llegar al 2026 y participar en el proceso electoral, no están diciendo nada. Parece que se quieren sacar la tinca, ¿no? Como que hacer las elecciones en Perú es, me saco la tinca, me saco la lotería y ya, y a partir de eso negocio con todos. Eso es literalmente. Lo que se viene el 2026, en primer lugar, en este escenario, un partido serio de oposición tendría que ya estar saliendo con la consigna de que cada minuto, pero cada minuto, cada hora, cada semana, cada día, cada mes que este Congreso y este gobierno siguen en el poder, van a seguir muriendo y sufriendo muchísimos peruanos y peruanas. Y que es inaceptable que esta situación tenga que tolerarse hasta el 2026, para empezar. Y en segundo lugar, lo que están haciendo es haciéndole el juego a una estratagema ya muy bien montada, porque ha sido montada desde la ilegalidad para anular líderes políticos a los cuales los están acusando en comisiones constitucionales de dudoso origen y de dudoso procedimiento. Entonces están cercando los órganos electorales. Ya tienen cooptado al Tribunal Constitucional, que es una verdadera vergüenza. Pretenden hacer lo propio con lo que queda de la Junta Nacional de Justicia, que tampoco ha sido muy destacada, pero por lo menos algo ha dicho. Y ahora quedan los órganos electorales. Ya tienen capturado también a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República. Entonces, que los partidos no digan nada. Hay el riesgo de que la campaña electoral, además del 2026, no solamente tenga ese tipo de violencia institucional, sino violencia física y que pase en el Perú
lo que ocurrió en Ecuador en la última campaña presidencial, donde asesinaron al candidato Fernando Villavicencio, que era una voz que señalaba que tenía que combatir a las mafias y a las bandas criminales, los choneros, los albaneses y tantos que hay ahí, y lo mataron, ¿no? Entonces, Sí, podemos llegar a ese punto aquí porque el problema es el mismo, ¿no? El problema es que las mafias están representadas en el gobierno y en el Congreso. Y usted ha hablado de la cooptación o sustitución del Estado por las mafias, entiendo yo. sí. Sí, su observación me parece muy pertinente. Eso en efecto pasó en Ecuador, como usted bien lo narra, pero también pasó en Colombia, cuando grupos paramilitares en alianza con el narcotráfico asesinaron a los candidatos demócratas, a los verdaderos candidatos demócratas, tal cual se hizo en el año 48 con Jorge Eliezer Gaitán. Y es que en verdad eso también pasó en México, con el candidato nada menos del PRI. De tal manera que ese ingrediente que usted señala de violencia contra los candidatos, que aún no ha estado presente de la forma como lo ha estado en los países que comentamos, podría en efecto, como usted bien señala, hacerse de presente en el Perú. Pero yo creo que además de ese factor, hay otro elemento que más allá de el desideratum criminal de los partidos, entre comillas, que por supuesto carecen, ese es un mero nombre, no tienen los elementos para ser denominados partidos demócratas o democráticos, más allá de la estratagema que ya han diseñado para capturar el poder en el año 2026, yo creo que se va vislumbrando a través de un ministro del Interior, que es una suerte de imitación de Diosdado Cabello, y una mala imitación de Esparza Sañartu, del odrismo, de la dictadura odrista, ya se van pergeñando elementos que nos indican de la, digamos, presencia de un gobierno autoritario y de una presidenta que ya pase de lo burdo que es en muchos aspectos respecto de su capacidad sistemática de no decir la verdad, de mentir al país, de polarizarlo, su cinismo absoluto frente a los problemas del país, su indiferencia y su frivolidad, que pase de todo eso que ya es bastante malo a una situación en la cual ya se nos presente como una suerte de Daniel Ortega y su mujer en Nicaragua, una abierta dictadora, ¿no? Y ni siquiera pretenda entregar el poder el 2026, aun cuando las elecciones estén amañadas desde ya por los partidos políticos que hemos mencionado. Entonces, ese escenario, además del que usted dice, a mí me parece que también puede darse. Ahora, en este tema de quién, que en esta indefensión política o incluso cooptación, los que han tomado la iniciativa son los transportistas, que para el día que se está grabando esta entrevista, jueves 3 de octubre, habían planificado otro paro que lo han suspendido, pero han lanzado un ultimátum al gobierno, diciendo que al gobierno y al Congreso, ¿no? Si no se deroga la ley pro crimen organizado, van a salir, pero no solamente el gremio de transportistas, los diversos gremios de transportistas, cada gremio tiene como 50 empresas, ¿no? O sea, no es poca cosa, sino también otros gremios de comerciantes, etcétera. Entonces, creo que por ahí va a venir un liderazgo ante el vacío político que hay. Yo no sé si los dirigentes del transporte público se han dado cuenta el espacio que pueden ocupar y el liderazgo que pueden ocupar en una situación donde los partidos políticos ya no representan a la población, sino ha habido una adhesión espontánea de la población al paro de transportistas, ¿no? Entonces, por ahí usted ve que podría surgir alguna esperanza o alguna articulación que sea que la propia sociedad civil organizada pare esto. Mire, me parece que sí, me parece que la esperanza más concreta y más sólida ante esta orfandad que observamos en los partidos políticos y en sus líderes, me parece que la respuesta tendría que venir de lo que se conoce como sociedad civil. Eh, y es que realmente estamos entrando a un escenario bastante explosivo, ¿no?
Por supuesto que los gremios de los transportistas, son los que salen ahora y salen con mucha indignación y por supuesto con gran legitimidad. Y lo hacen porque ellos son los que están sufriendo directamente el ataque. Pero en realidad estamos en un escenario donde podemos llegar a un momento parecido o parecido en algunos aspectos al que hubo y que generó las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Y es un escenario en el cual cualquier chispa puede encender la pradera. Y de hecho eso está ocurriendo con los incendios que también están siendo están enfrentando una situación de inacción por parte del gobierno en En la particular y del Amazonía y en Estado. los Andes, ¿no? En la Amazonía y en los Exactamente. Andes. Entonces yo creo que hay un escenario donde puede haber una respuesta ciudadana legítima, pero limitada. Y por eso es que creo que a pesar de su cálculo político, que yo creo que no es un cálculo, en realidad es un error en el cálculo político de parte de los partidos de la oposición, creo que sus líderes deberían recapacitar y dejar sus pequeñas ambiciones y espacios personales y privados y políticos y pensar un poco en el país. Y a ver si salen de su silencio y a ver si dicen algo. Porque reconociendo nuevamente que hay legitimidad en la protesta ciudadana, esta es siempre limitada por definición. Porque un gremio de transportistas está preparado para organizar y dirigir el gremio de transportes, pero no el país. Claro. Y esto pasó también, recordemos, cuando la dictadura de Morales Bermúdez entró en su crisis más seria y fue el gremio de maestros con la famosa huelga del SUTEP de 1976, me parece, julio de 1976, la que disparó un escenario que llevó a la Junta entonces finalmente a entregar el poder militar al poder civil. Ah, De tal manera que... el paro de julio de 1978. 78, De, correcto, correcto. Con Morales Bermúdez, exactamente. claro. Entonces, yo creo que estas son las notas características más o menos del escenario, ¿no? Sí, Estamos bueno, enfrentando. para terminar, bueno, es interesante conocer el animal al que nos enfrentamos, que no es simplemente un tema de una política pública, sino de una cooptación del Estado y de una articulación entre el poder mafioso, despótico mafioso, y el poder cívico corrompido, ¿no? Que, digamos, mandan juntos y se blindan, se protegen, se blindan, y viene todo este tema también de los delitos de poder. Usted señaló que el Congreso está fuera de la ley en un sentido amplio. El poder no es para siempre. Cuando estos señores dejen el poder, cuando Dina Boluarte deje el poder, o por lo menos los congresistas, y los que no logren estar en el Senado, porque seguramente se van a refugiar ahí algunos, si es que la población les da eso, ¿no? Espero que los castigue, pero ¿qué penas pueden enfrentar? ¿Qué acciones legales podrían tomar a un Congreso que se ha extralimitado completamente y aprobando leyes abiertamente anticonstitucionales, pero como ha nombrado al Tribunal Constitucional, también lo hace pasar todo bien? Entonces, ¿qué consecuencias jurídicas en un mundo ideal, en el mundo ideal que se va este gobierno y viene por lo menos un poder cívico no tan corrupto, o por lo menos que controle el Estado y el Congreso con una lógica de saneamiento del poder político? ¿Qué podría pasarles a estos congresistas que están actuando fuera de la ley, como usted dice? Mire, recordando el poema de Rudyard Kipling, sí, o sea, sí, las cosas que usted dice ocurren, sí logramos recuperar nuestro Estado de Derecho. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a ingresar a un proceso de rendición de cuentas y donde esa gente que no solo se ha equivocado, no solo ha actuado imprudentemente, sino que de manera sistemática se ha encaminado hacia un patrón de conductas reprochables
y que constituyen delitos, bueno, tendrán que dar cuentas de sus conductas, incluyendo a aquellos que han generado esquemas de impunidad, que por supuesto no son nuevos en el Perú, ya lo vimos con Fujimori, con la ley de amnistía, pero empezando con esos dos congresistas que pretendieron o que han pretendido darle una nueva interpretación al principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, pasando por todos aquellos que han hecho reformas indebidas a la Constitución, no siendo un poder constituyente, hasta los que han hecho estas reformas legislativas totalmente no solo carentes de técnica, sino hechas en forma dolosa, como la de crimen organizado, prescripción, criminalización de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá ese momento de rendición de cuentas y hay que pedir las cuentas. Pero para eso hay que recuperar el Estado de Derecho y para eso hay que recuperar la democracia en primer lugar y hay que limpiarla. Hay que limpiar a todo el Estado, al ejército que condecora a Chibolín, a las fiscales que se dejan engatusar con este personaje, a las jueces también metidas en ese rollo, A la policía que también a está... la policía, en fin, hay que limpiar el Estado peruano, hay que limpiarlo, literalmente, eso es lo que hay que hacer, de malos elementos. Pero eso implica la recuperación de la democracia y eso implica una acción política, que en ese momento no la vemos. Efectivamente. Bien, doctor Maldonado, muchas gracias. Solo quiero corregir un error. Yo al principio de la entrevista dije que el doctor Antonio Ugaz es el doctor José Ugaz, quien en una entrevista en La República señaló que el Congreso es el brazo armado del crimen. Aquí decimos que es el brazo legal del crimen. Y bueno, muchas gracias, doctor Maldonado, y seguiremos conversando con usted como siempre para seguir entendiendo esa trama de delitos del poder y delitos comunes, mafiosos, del crimen organizado, cómo se intersectan, ¿no? Con mucho gusto, muy amable por su amable entrevista. Buenas tardes. Bien, y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición de Mesa Política.